Era un martes cualquiera cuando María Elena decidió caminar con su hijo de 4 años por las calles de su barrio. Una decisión simple, una caminata que hacían todas las tardes. Nadie imaginaba que esa sería la última vez que alguien los vería. María Elena tenía 28 años. Trabajaba como cajera en un supermercado y criaba sola a su pequeño Diego. El padre del niño se había ido cuando supo del embarazo. Ella nunca pidió ayuda a nadie. Esa tarde, los vecinos la vieron salir de casa con Diego tomado de la mano. El niño llevaba su camiseta azul favorita y sus zapatos rojos que tanto le gustaban. María Elena sonreía mientras caminaba, pero nunca regresaron. Al principio, nadie se preocupó. Pensaron que tal vez habían ido a visitar a algún familiar. Pero cuando cayó la noche y la casa siguió vacía, los vecinos comenzaron a inquietarse. La señora Carmen, que vivía al lado, fue la primera en llamar a la policía. Algo está mal, les dijo. María Elena nunca deja la casa sola por tanto tiempo, y Diego tenía escuela al día siguiente. La policía llegó esa misma noche. Encontraron la casa ordenada, la cama de Diego con sus juguetes esperándolo, la comida preparada para la cena. Todo estaba exactamente como María Elena y su hijo lo habían dejado, como si hubieran salido por 5 minutos. Los días pasaron, las búsquedas se intensificaron, carteles con sus fotos aparecieron en cada esquina del barrio. La comunidad se movilizó, pero era como si la tierra se los hubiera tragado. Semanas se convirtieron en meses, meses en años, y nadie encontró ni una sola pista. ¿Ya te has suscrito al canal? Esta historia apenas comienza, y te aseguro que lo que viene te va a impactar. Déjame en los comentarios, ¿qué crees que les pasó a María Elena y Diego? La desaparición de María Elena y Diego se convirtió en el misterio más grande que había conocido ese pequeño pueblo. Durante meses, las teorías se multiplicaron como hongos después de la lluvia. Algunos decían que habían sido secuestrados. Otros susurraban que María Elena había huido con algún hombre. Los más creativos inventaban historias sobre accidentes en el río que atravesaba el pueblo, pero la teoría que más circulaba era la más dolorosa de todas. El detective Roberto Mendoza, encargado del caso, había desarrollado una hipótesis que no se atrevía a decir en voz alta. Después de revisar los registros bancarios de María Elena, descubrió algo inquietante. 3 días antes de la desaparición, alguien había retirado todos sus ahorros de la cuenta. ¿Para qué necesitaría tanto dinero en efectivo?, se preguntaba el detective mientras revisaba los documentos una y otra vez. María Elena tenía casi $3,000 ahorrados. Para una mujer que trabajaba como cajera, era una fortuna, pero había algo más. Algo que el detective no compartió con nadie durante mucho tiempo. En la computadora de María Elena, encontraron búsquedas recientes, búsquedas sobre autobuses que salían del pueblo, búsquedas sobre ciudades lejanas, búsquedas sobre cómo cambiar de identidad. El detective Mendoza comenzó a sospechar que María Elena no había sido víctima de un crimen, sino que había planeado su propia desaparición. La familia de María Elena se negaba a creer esta versión. Su hermana, Patricia, defendía su memoria con uñas y dientes. Mi hermana jamás habría abandonado su vida así, repetía una y otra vez. Ella amaba a Diego más que a su propia vida, pero las evidencias parecían contar otra historia. Los vecinos comenzaron a recordar detalles que antes habían pasado desapercibidos. María Elena había estado extraña las últimas semanas, más callada, más distante. Algunos la habían visto llorando en secreto. ¿Pero por qué? ¿Qué había pasado en la vida de María Elena para hacerla querer desaparecer? La respuesta a esa pregunta estaba enterrada en el pasado, un pasado que nadie conocía, un secreto que María Elena había guardado durante años, un secreto que estaba a punto de salir a la luz. Si esta historia te está enganchando, no olvides darle like y suscribirte. Y cuéntame, ¿crees que María Elena planeó su desaparición o fue víctima de algo más siniestro? Para entender por qué María Elena desapareció, necesitamos viajar 5 años atrás. Necesitamos conocer la historia que ella nunca le contó a nadie. Cuando Diego tenía apenas 6 meses,
María Elena vivía en una situación completamente diferente. Trabajaba como secretaria en una empresa de construcción. Tenía un apartamento más grande. Parecía que su vida iba por buen camino. Pero, entonces conoció a Fernando. Fernando era el dueño de la empresa donde trabajaba. Un hombre de 45 años, casado, con 2 hijos, exitoso, carismático y completamente obsesionado con María Elena. Al principio, todo parecía un romance de novela. Fernando la llenaba de regalos, le daba dinero extra, le prometía un futuro brillante, le decía que iba a dejar a su esposa por ella. María Elena, joven y vulnerable con un bebé que criar, se dejó envolver por esas promesas. Pero Fernando nunca tuvo intención de dejar a su familia. Lo que empezó como un romance se convirtió en una relación tóxica y controladora. Fernando comenzó a exigir que María Elena estuviera disponible para él a todas horas. Si ella no contestaba el teléfono, él aparecía en su apartamento. Si llegaba tarde al trabajo, él la interrogaba durante horas. María Elena se dio cuenta de que estaba atrapada, pero cuando trató de terminar la relación, Fernando mostró su verdadero rostro. Si me dejas, te juro que te vas a arrepentir, le dijo una noche, con una frialdad que le heló la sangre. Yo te di todo, yo te mantuve, y ahora me vas a pagar. María Elena no entendió qué quería decir hasta que fue demasiado tarde. Fernando comenzó a chantajearla. Tenía fotos íntimas de ella, tenía grabaciones de conversaciones privadas, tenía recibos de todos los regalos que le había dado, y amenazaba con enviárselo todo a su familia, a sus amigos, a futuros empleadores. Nadie te va a querer contratar. Cuando sepan qué tipo de mujer eres, le decía con una sonrisa cruel. María Elena se vio obligada a mantener la relación en secreto, a seguir viendo a Fernando, a soportar sus humillaciones, a vivir con el miedo constante de que él cumpliera sus amenazas. Pero lo peor de todo era que Fernando había comenzado a mostrar interés en Diego. Es un niño muy lindo, le decía mientras lo miraba con ojos que helaban el alma de María Elena. Sería una lástima que algo le pasara. Esa fue la gota que derramó el vaso. María Elena supo que tenía que huir, que tenía que proteger a su hijo, que tenía que desaparecer antes de que Fernando les hiciera daño, y así fue como comenzó a planear su escape. ¿Puedes creer la pesadilla que estaba viviendo María Elena? Dale like si crees que hizo lo correcto al huir, y cuéntame en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? María Elena pasó 3 meses planeando su desaparición, 3 meses viviendo en el infierno, sonriendo durante el día y llorando durante la noche. Tenía que ser cuidadosa. Fernando la vigilaba constantemente, revisaba su teléfono, controlaba sus movimientos, sabía exactamente cuánto dinero tenía en el banco, pero María Elena era más inteligente de lo que él creía. Durante esos 3 meses, ella guardó dinero en efectivo cada vez que podía, $5 aquí, 10 allá, lo escondía en lugares que Fernando nunca buscaría, dentro de los pañales de Diego, cosido en la ropa, debajo de los juguetes. También comenzó a investigar. Usaba las computadoras de la biblioteca para buscar información sobre autobuses, ciudades lejanas, trabajos que no requirieran referencias. Borraba el historial cada vez. Y lo más importante, comenzó a crear una nueva identidad. María Elena había conocido a una mujer en el parque que le habló sobre documentos falsos. Mi prima lo hizo cuando se divorció, le susurró. Cambió de nombre, de ciudad, de vida. Su ex marido nunca la encontró, aunque le tomó semanas reunir el valor. Finalmente contactó a esa persona. Era riesgoso, era caro, pero era su única esperanza. Con sus ahorros, logró conseguir documentos falsos para ella y para Diego. Nuevos nombres, nuevas identidades. Podían empezar de cero. El plan era simple. Un martes por la tarde, saldría a caminar con Diego como siempre, pero en lugar de dar la vuelta habitual, tomarían un autobús que los llevaría a una ciudad a 300 kilómetros de distancia. Allí, con sus nuevas identidades, comenzarían una nueva vida, pero había un problema que María Elena no había considerado. Fernando había comenzado a sospechar. Los días previos a la desaparición,
Él la había estado observando más de cerca. Había notado que ella estaba nerviosa. Había visto que tenía menos dinero del que debería tener. Había encontrado extraña su tranquilidad repentina. ¿Estás planeando algo?, le dijo 2 días antes de que desapareciera. Puedo verlo en tus ojos. María Elena negó todo, pero sabía que el tiempo se le estaba agotando. Tenía que actuar ya. El martes por la tarde, cuando salió a caminar con Diego, llevaba una pequeña mochila con lo esencial: documentos falsos, dinero en efectivo, una muda de ropa para cada uno, y una foto de su madre que había muerto años atrás. Vamos a tomar un autobús, mi amor, le dijo a Diego mientras caminaban hacia la estación. Vamos a conocer un lugar nuevo. Diego, con la inocencia de sus 4 años, aplaudió emocionado. Es una aventura. Mami, sí, mi cielo, respondió María Elena con lágrimas en los ojos. La aventura más grande de nuestras vidas. Subieron al autobús justo cuando comenzaba a oscurecer. María Elena se sentó en el asiento trasero, abrazando a Diego contra su pecho, mientras veía por la ventana cómo su antigua vida se desvanecía en la distancia. Pero lo que ella no sabía era que Fernando había descubierto el plan, y que ya la estaba siguiendo. ¿Sientes la tensión? Esta historia está a punto de dar un giro que no te esperas. Suscríbete para no perderte ni un segundo. Y dime, ¿crees que María Elena logró escapar de Fernando con sus nuevas identidades? María Elena se convirtió en Carmen Rodríguez y Diego en Mateo Rodríguez. Llegaron a un pueblo pequeño llamado San Rafael, donde esperaban que nadie los encontrara jamás. Los primeros meses fueron los más difíciles de sus vidas. Carmen encontró trabajo como mesera en un restaurante local. Ganaba poco, pero era suficiente para pagar un cuarto modesto donde vivían ella y Mateo. Tenían que ser cuidadosos con cada peso, con cada palabra, con cada movimiento. Mateo, que ahora tenía que responder a un nombre diferente, se confundía constantemente. ¿Por qué no puedo decir que soy Diego, mami?, preguntaba con lágrimas en los ojos. ¿Por qué tengo que ser Mateo? Carmen le había explicado que era un juego, que tenían que fingir ser otras personas para mantenerse seguros. Pero un niño de 4 años no podía entender completamente la gravedad de la situación. Durante el primer año, Carmen vivió en constante terror. Cada vez que alguien tocaba la puerta, su corazón se detenía. Cada vez que veía un auto desconocido en la calle, sentía que Fernando la había encontrado, pero lentamente comenzó a relajarse. San Rafael era un pueblo tranquilo donde todos se conocían. La gente era amable con la nueva vecina y su hijo. Carmen comenzó a sentir que tal vez, solo tal vez, habían logrado escapar. Mateo se adaptó mejor de lo que ella esperaba. Empezó a ir a la escuela local, hizo amigos, comenzó a sentirse como un niño normal. Algunas noches, Carmen lo escuchaba reír mientras jugaba, y se permitía creer que habían encontrado la felicidad. Pero la felicidad tenía un precio. Vivir con una identidad falsa significaba que Carmen no podía formar relaciones reales. No podía hablar de su pasado, no podía hacer amigos cercanos, no podía confiar en nadie completamente, y lo más doloroso de todos, no podía contactar a su familia, su hermana Patricia, sus padres, sus amigos. Todos creían que estaba muerta. Carmen veía las noticias en internet cuando podía, y sabía que seguían buscándola. Sabía que su desaparición había destrozado a su familia, pero no podía hacer nada al respecto. Había noches en que se despertaba llorando, pensando en su hermana. Había días en que veía a Mateo jugando y se sentía culpable por haberlo arrancado de su vida anterior. ¿Había hecho lo correcto? Esa pregunta la torturaba constantemente, pero entonces recordaba la mirada de Fernando, sus amenazas, su obsesión, y sabía que, sin importar lo doloroso que fuera, había tomado la única decisión posible. Durante 2 años, Carmen y Mateo vivieron una vida tranquila en San Rafael. Carmen trabajaba, Mateo iba a la escuela, y poco a poco comenzaron a sentirse como una familia normal. Pero el pasado tiene una manera de alcanzarte cuando menos te lo esperas, y Fernando nunca había dejado de buscarla. ¿Puedes imaginar el dolor de Carmen, viviendo lejos de su familia?
Dale like si crees que hizo lo correcto. Y cuéntame, ¿crees que Fernando la encontrará? Mientras Carmen y Mateo construían su nueva vida en San Rafael, Fernando vivía su propio infierno. Un infierno hecho de obsesión, ira y una necesidad enfermiza de control. El día que María Elena desapareció, Fernando supo inmediatamente que ella había huido. Conocía demasiado bien su mirada, sus gestos, sus miedos. Sabía que había planeado su escape, y eso lo enfureció más que cualquier otra cosa. ¿Cómo se atreve a dejarme?, se repetía una y otra vez. ¿Cómo se atreve a llevarse lo que es mío? Porque para Fernando, tanto María Elena como Diego eran posesiones, objetos que le pertenecían y que nadie tenía derecho a quitarle. Contrató a un detective privado, gastó miles de dólares en la búsqueda, puso anuncios en periódicos de ciudades lejanas, ofreció recompensas por información, pero durante 2 años, no encontró ni una sola pista. La frustración lo estaba volviendo loco. Su esposa comenzó a notar sus cambios de humor, sus ausencias constantes, su obsesión con una empleada que había desaparecido, pero Fernando le decía que solo se preocupaba por el bienestar de una madre soltera y su hijo. Su familia no sabía, la verdad. Nadie sabía lo que realmente había pasado entre Fernando y María Elena, y él pretendía mantenerlo así. Pero Fernando era un hombre con recursos, tenía contactos en lugares importantes, conocía gente que podía ayudarle a encontrar a alguien que no quería ser encontrado. Fue a través de uno de estos contactos que finalmente consiguió una pista. Un empleado de una empresa de autobuses recordaba haber visto a una mujer y un niño subir a un autobús el día de la desaparición. La descripción coincidía con María Elena y Diego. El autobús tenía como destino una ciudad a 300 kilómetros de distancia. Fernando sintió que el corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Después de 2 años, finalmente, tenía una dirección, pero cuando llegó a esa ciudad, la pista se enfrió de nuevo. María Elena y Diego habían desaparecido en el aire, como si nunca hubieran existido. Fernando no sabía que habían usado documentos falsos, no sabía que habían cambiado de identidad, no sabía que ya no eran María Elena y Diego, sino Carmen y Mateo. Pasaron otros 2 años de búsqueda desesperada. Fernando recorrió pueblos, ciudades, interrogó a cientos de personas. Su obsesión se había convertido en su razón de vivir. Su matrimonio se desmoronó, sus hijos comenzaron a alejarse de él. Su empresa comenzó a sufrir porque él no podía concentrarse en otra cosa que no fuera encontrar a María Elena, pero no podía parar. Y entonces, después de 4 años de búsqueda, recibió una llamada que lo cambió todo. Era de un investigador privado que trabajaba para él. Creo que las encontré, le dijo con voz temblorosa. Están en un pueblo llamado San Rafael, pero tienen nombres diferentes. La mujer se llama Carmen Rodríguez ahora. Fernando sintió que una oleada de triunfo y furia lo invadía al mismo tiempo. Las había encontrado. Después de 4 años, finalmente las había encontrado, y ahora iba a hacer que María Elena pagara por haberlo abandonado. ¿Sientes el terror? ¿Qué se acerca? Fernando está a punto de encontrar a Carmen y Mateo. Suscríbete para no perderte el momento más intenso de esta historia. ¿Qué crees que hará Fernando cuando las encuentre? Era un jueves por la mañana cuando Carmen vio el auto negro estacionado frente al restaurante donde trabajaba. Un auto que no conocía pero que le produjo una sensación de terror inexplicable. Durante los últimos 4 años, había aprendido a confiar en sus instintos. Y sus instintos le gritaban que algo estaba mal, muy mal. Cuando vio al hombre bajar del auto, su mundo se desplomó. Fernando, después de 4 años, después de creer que había logrado escapar, después de construir una nueva vida, ahí estaba, él, parado frente al restaurante con la misma sonrisa cruel que recordaba de sus pesadillas. Carmen sintió que las piernas le temblaban. Tuvo que agarrarse del mostrador para no caer. Fernando entró al restaurante como si fuera el dueño del lugar. Miró a su alrededor hasta que sus ojos se encontraron con los de ella, y entonces sonrió. «Hola, María Elena», dijo con una voz que destilaba veneno. O debería decir, Carmen. Carmen sintió que el mundo se detenía. Los otros clientes
Seguían comiendo, ajenos al drama que se desarrollaba a metros de distancia, pero para ella, era como si hubiera quedado atrapada en una burbuja de terror. ¿Qué haces aquí?, logró susurrar. Fernando se sentó en una mesa y la miró, con ojos que quemaban. ¿Qué hago aquí? Vine a buscar lo que es mío, vine a buscar a mi familia. Nosotros no somos tu familia, respondió Carmen con una valentía que no sentía. Pero si lo son, dijo Fernando con esa sonrisa que le helaba la sangre. Yo los mantuve, yo los cuidé, yo los amé, y ustedes me abandonaron como si fuera basura. Carmen miró hacia la puerta. Podía correr, podía gritar, podía pedir ayuda, pero Fernando se adelantó a sus pensamientos. No lo hagas, María Elena, no querrás que esto se ponga feo delante de toda esta gente inocente. ¿Qué quieres?, preguntó Carmen, tratando de mantener la voz firme. Quiero que regreses conmigo, quiero que vengas a casa, quiero que seamos una familia otra vez. Carmen se rió con amargura. ¿Una familia? ¿Tú crees que lo que teníamos era una familia? Era una prisión. Los ojos de Fernando se oscurecieron. Yo te di todo, te di dinero, te di regalos, te di amor. Y tú me pagaste, con traición, me chantajeabas, me amenazabas, me tenías aterrorizada, te tenía cuidada, corrigió Fernando, te tenía protegida, y ahora mírate, trabajando como mesera en este pueblo olvidado. ¿Esto es lo que querías para tu hijo? La mención de Mateo hizo que Carmen sintiera una punzada de pánico. Déjalo. Fuera de esto, él no tiene nada que ver. Él tiene todo que ver, respondió Fernando con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es mi hijo también. Durante 4 años me negaste el derecho de verlo crecer. Él no es tu hijo, gritó Carmen, perdiendo la compostura por primera vez. El restaurante se quedó en silencio. Todos los clientes voltearon a mirarlos. Carmen se dio cuenta de que había cometido un error. Fernando se levantó lentamente. Creo que es hora de que tengamos esta conversación en privado. Termina tu turno. Nos vemos en tu casa esta noche. No es una sugerencia, María Elena, es una orden. Fernando se acercó a ella hasta que estuvo tan cerca que podía sentir su respiración. Si no vienes por las buenas, vendré por las malas. Y no querrás que Mateo me vea así. Carmen sintió que el mundo se le venía encima. Durante 4 años había vivido con la esperanza de que este momento nunca llegara, pero ahora estaba aquí, y no tenía escapatoria. Fernando había encontrado su nueva vida, y estaba a punto de destruirla. ¿Puedes sentir el terror de Carmen? Este es el momento que más temía. Dale like si tu corazón está latiendo tan fuerte como el mío. ¿Qué crees que hará Carmen ahora? Esa noche, Carmen esperó en su pequeña casa con el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo. En sus oídos, Mateo estaba durmiendo en su cuarto, ajeno al peligro que se acercaba. Cuando Fernando tocó la puerta, Carmen sintió que las fuerzas la abandonaban. Pero tenía que ser fuerte, tenía que proteger a su hijo. Abrió la puerta y Fernando entró como si fuera el dueño del lugar. Miró a su alrededor con desprecio. ¿Así es como vive mi familia?, preguntó con sarcasmo. En este cuarto diminuto, con estas cosas baratas. ¿Esto es lo que preferías en lugar de la vida que yo te ofrecía? Esta es nuestra vida, respondió Carmen tratando de mantener la voz firme. Una vida en paz. Una vida sin miedo. Fernando se rió con amargura. ¿Sin miedo? ¿Crees que vivir con documentos falsos, con una identidad robada, sin poder contactar a tu familia, es vivir sin miedo? Carmen se sobresaltó. ¿Cómo sabes? Sé todo, María Elena. Sé que usaste documentos falsos para escapar. Sé que tu familia cree que estás muerta. Sé que has vivido estos 4 años como una fugitiva. Fernando se acercó a ella con esa sonrisa cruel que tanto odiaba. ¿Sabes qué más sé? Sé que tu hermana Patricia se culpa por tu desaparición. Sé que tu padre tuvo un ataque al corazón del estrés. Sé que tu familia se destruyó cuando desapareciste. Carmen sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿Cruel? ¿Yo soy cruel? Tú fuiste quien abandonó a tu familia. Tú fuiste quien les hizo creer que estabas muerta. Tú fuiste quien destruyó vidas por tu egoísmo. Tuve que hacerlo, gritó Carmen,
Tú me amenazaste, dijiste que le ibas a hacer daño a Diego. Yo jamás habría lastimado al niño, respondió Fernando con frialdad. Yo lo quería como si fuera mi propio hijo. ¿Querías? Esa obsesión enfermiza era amor. Fernando la agarró del brazo con fuerza. Era amor, era cuidado, era protección. Y tú lo destruiste todo. Carmen trató de soltarse, pero Fernando tenía mucha fuerza. Me estás lastimando. ¿Te estoy lastimando? ¿Sabes qué es lastimar? Lastimar es vivir 4 años buscando a la mujer que amas. Lastimar es perder tu familia, tu empresa, tu vida entera por una obsesión. Entonces déjanos ir, suplicó Carmen. Si tanto te lastimamos, déjanos ir y busca tu propia felicidad. Fernando la soltó bruscamente. No puedo dejarte ir porque eres parte de mí, porque sin ti, no soy nada. En ese momento, escucharon una vocecita desde el pasillo. Mami. Carmen sintió que el corazón se le detenía. Mateo estaba parado en la puerta de su cuarto, frotándose los ojos con sueño. ¿Quién es él? Mami, preguntó el niño mirando a Fernando con curiosidad. Fernando se acercó a Mateo con una sonrisa que trató de hacer parecer amable. Hola, campeón, soy Fernando, soy un amigo de tu mamá. Mateo se escondió detrás de Carmen. No me gusta, susurró. Fernando sintió que algo se quebraba en su interior. El niño al que había obsesionado durante años, el niño que había usado para chantajear a María Elena, lo rechazaba instintivamente. ¿No te gusta?, preguntó Fernando con voz temblorosa. Pero si yo te traje regalos cuando eras pequeño, si yo jugaba contigo. No me acuerdo, respondió Mateo, aferrándose a la pierna de Carmen. Y era verdad. Mateo tenía 4 años cuando desaparecieron. Ahora tenía 8. Su memoria de Fernando era vaga, pero su instinto le decía que ese hombre era peligroso. Fernando sintió que toda su justificación se desmoronaba. Durante 4 años se había convencido de que estaba luchando por su familia, pero ahora, mirando a ese niño que lo rechazaba, se dio cuenta de la verdad. Nunca habían sido una familia, había sido una obsesión. ¿Puedes sentir cómo todo se está desmoronando? Este momento va a cambiar todo. Suscríbete para no perderte el desenlace más emotivo. ¿Qué crees que hará Fernando ahora? El rechazo de Mateo fue como un balde de agua fría para Fernando. Por primera vez en 4 años, vio la situación desde afuera. Vio a una mujer aterrorizada protegiéndose de él. Vio a un niño que lo miraba con miedo, y se vio a sí mismo, un hombre obsesionado, un hombre que había destruido vidas por su egoísmo, un hombre que había confundido amor con posesión. Se sentó en el sofá y se cubrió la cara con las manos. ¿Qué he hecho?, murmuró. ¿Qué he hecho con mi vida? Carmen, que esperaba gritos o amenazas, se quedó sorprendida por esta reacción. Nunca había visto a Fernando vulnerable. Durante 4 años, continuó Fernando, sin levantar la cabeza, viví convencido de que estaba luchando por amor. Perdí mi matrimonio, perdí a mis hijos, perdí mi empresa, perdí todo, y ahora estoy aquí, dijo levantando la mirada hacia Carmen, aterrorizando a una mujer que solo quería proteger a su hijo de mí. Carmen no sabía qué decir. Parte de ella sentía pena por Fernando, pero otra parte recordaba años de chantaje, amenazas y terror. ¿Por qué?, preguntó Carmen con voz temblorosa. ¿Por qué no pudiste simplemente dejarme ir? Fernando se rió con amargura. Porque soy un enfermo, María Elena, porque confundí amor con control, porque creí que si te tenía a mi lado, podría llenar el vacío que tengo adentro. Pero, el vacío sigue ahí, continuó con voz quebrada, y ahora es más grande que nunca. Mateo seguía aferrado a la pierna de Carmen, pero ahora miraba a Fernando con curiosidad en lugar de miedo. Había algo en la voz de ese hombre que le sonaba a tristeza. ¿Estás llorando?, preguntó Mateo con la inocencia de un niño. Fernando se limpió los ojos rápidamente. No, campeón, los hombres grandes no lloran. Mi mami dice que está bien llorar cuando estamos tristes, respondió Mateo, soltándose un poco de Carmen. Esas palabras simples de un niño de 8 años fueron como una daga en el corazón de Fernando. Durante todos estos años, había estado tan obsesionado con poseer a esta familia que nunca se había detenido a escuchar realmente lo que necesitaban. Tu mami tiene razón,
dijo Fernando con voz temblorosa, y estoy muy, muy triste. Carmen observaba esta interacción con una mezcla de asombro y cautela. ¿Era posible que Fernando finalmente estuviera entendiendo el daño que había causado? ¿Por qué estás triste?, preguntó Mateo, acercándose un poco más. Fernando miró a Carmen buscando permiso. Ella asintió casi imperceptiblemente. Estoy triste porque hice cosas muy malas, explicó Fernando. Asusté a tu mami, los hice huir de su casa, los separé de su familia. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó Mateo con la curiosidad directa de un niño. Fernando se quedó en silencio por un momento, como explicarle a un niño la obsesión, el control, la posesión enfermiza, porque estaba confundido, dijo finalmente. Pensé que si los tenía cerca, sería feliz, pero no entendía que ustedes no eran felices. Mateo procesó esta información con la seriedad de un adulto. ¿Y ahora entiendes? Fernando asintió. Ahora entiendo, y quiero arreglar las cosas. Carmen sintió que algo se movía en su pecho. ¿Era posible que después de todos estos años, Fernando finalmente estuviera cambiando? ¿Qué quieres decir con arreglar las cosas?, preguntó Carmen con cautela. Fernando se levantó lentamente. Quiero que regreses con tu familia. Quiero que recuperes tu vida. Quiero que seas María Elena otra vez. ¿Y tú?, preguntó Carmen. ¿Qué vas a hacer tú? Voy a desaparecer de sus vidas, respondió Fernando con una firmeza que Carmen nunca había escuchado antes. Voy a buscar ayuda. Voy a tratar de convertirme en la persona que debería haber sido desde el principio. ¿Prometes que no nos vas a buscar más?, preguntó Carmen con lágrimas en los ojos. Te prometo que nunca más van a tener que huir de mí, respondió Fernando. Te prometo que van a poder vivir en paz. Mateo se acercó a Fernando y le extendió la mano. ¿Amigos?, preguntó. Fernando tomó la pequeña mano entre las suyas y sintió que algo se curaba en su interior. Amigos, respondió, pero entonces ocurrió algo que ninguno de ellos esperaba. Alguien tocó la puerta. ¿Quién será? Esta historia está a punto de dar el giro más inesperado. Dale like si sientes que tu corazón está a punto de explotar. ¿Qué crees que está pasando? Carmen se acercó a la puerta con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Durante 4 años había vivido con el miedo de que alguien descubriera su identidad. Y ahora, con Fernando en su casa, ese miedo se había multiplicado. Abrió la puerta lentamente y se encontró con una mujer que no reconoció inmediatamente. Una mujer de unos 30 años, con el cabello castaño y ojos que le parecieron familiares. Carmen Rodríguez, preguntó la mujer con voz nerviosa. Carmen asintió, confundida. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla? La mujer la miró fijamente, por un momento, como si estuviera estudiando su rostro, y entonces, sus ojos se llenaron de lágrimas. María Elena, susurró. Eres tú, después de todos estos años, eres... Carmen sintió que el mundo se detenía. Esa voz, esos ojos, los conocía, pero no podía ser posible. ¿Patricia?, murmuró con voz temblorosa. Su hermana Patricia se lanzó a sus brazos llorando. Te encontré, después de 6 años. Te encontré. Carmen se quedó paralizada. Su hermana estaba ahí, abrazándola, llorando en su hombro. La hermana que había dejado atrás, la hermana que creía que estaba muerta. ¿Cómo?, logró preguntar Carmen sin poder terminar la frase. Nunca dejé de buscarte, respondió Patricia sin soltarla. Nunca dejé de creer que estabas viva. Contraté detectives privados, recorrí ciudades, seguí cada pista por más pequeña que fuera. Fernando, que había presenciado todo desde el sofá, se levantó lentamente. Este reencuentro era algo que no había considerado en todos sus planes. Patricia notó su presencia y se separó de Carmen. ¿Quién es él?, preguntó con desconfianza. Carmen miró a Fernando, sin saber qué decir. ¿Cómo explicar la pesadilla que había vivido? ¿Cómo contar la verdad sobre por qué había tenido que huir? Él es, comenzó Carmen, pero Fernando la interrumpió. Soy la razón por la que tu hermana tuvo que desaparecer, dijo Fernando con voz clara. Soy el hombre que la acosó, la chantajeó y la obligó a huir de su vida. Patricia se quedó en shock. ¿Tú fuiste quien? Sí, respondió Fernando, bajando la cabeza. Yo fui quien destruyó su vida. Yo fui quien la obligó a vivir como una fugitiva durante 6 años.
Patricia sintió que la furia la invadía. «Maldito desgraciado», gritó lanzándose hacia Fernando. «Por tu culpa mi hermana está muerta para nosotros. Por tu culpa papá tuvo un infarto. Por tu culpa mamá se enfermó de tristeza». Carmen detuvo a su hermana antes de que pudiera llegar a Fernando. «Patricia, no, ¿cómo puedes defenderlo?», preguntó Patricia con lágrimas de rabia. «Después de todo lo que nos hizo pasar». «No lo defiendo», respondió Carmen, «pero acaba de prometerme que nos va a dejar en paz, que va a desaparecer de nuestras vidas». Patricia miró a Fernando con desprecio. «¿Y se supone que debemos creerle? Después de 6 años de búsqueda obsesiva». Fernando se acercó a Patricia con las manos en alto, en señal de paz. «Tienes todo el derecho de odiarme», dijo. «Tienes derecho de no creerme, pero te voy a dar una prueba de que hablo en serio». «¿Qué prueba?», preguntó Patricia con desconfianza. Fernando sacó su teléfono y marcó un número. «Detective Mendoza», dijo cuando contestaron. «Habla Fernando Vázquez. Quiero reportar que encontré a María Elena Jiménez y a su hijo Diego». Carmen sintió que el pánico la invadía. «¿Qué estás haciendo?». «Estoy arreglando las cosas», respondió Fernando. «Estoy haciendo que puedas regresar a tu vida». Continuó hablando por teléfono. «Están bien, están seguros, y están listos para regresar con su familia». Colgó el teléfono y miró a Carmen. «El detective está en camino. Va a venir a verificar que están bien y va a ayudarte a recuperar tu identidad real». Carmen se quedó sin palabras. Durante 6 años había soñado con este momento, pero ahora que estaba aquí, se sentía aterrorizada. «¿Y si me arrestan por usar documentos falsos?», preguntó. «No te van a arrestar», respondió Fernando con seguridad. «Yo voy a confesar todo. Voy a explicar que tuviste que huir por mi culpa. Voy a asumir toda la responsabilidad». Patricia miró a Fernando con una expresión que mezclaba odio y confusión. «¿Por qué? ¿Por qué ahora?». Fernando miró a Mateo, que había estado observando todo en silencio. «Porque un niño de 8 años me enseñó algo que no pude aprender en 40 años. Me enseñó que el amor no es posesión. Me enseñó que el amor es dejar ir». ¿Puedes creer este giro? Patricia encontró a su hermana justo cuando Fernando decidió hacer lo correcto. Suscríbete para no perderte el final más emotivo. ¿Crees que Fernando realmente ha cambiado? Una hora después, la pequeña casa de Carmen se había convertido en el centro de una reunión que parecía imposible. El detective Mendoza había llegado con 2 oficiales más. Patricia no soltaba la mano de Carmen. Mateo observaba todo con la fascinación de un niño que sabe que está presenciando algo importante, y Fernando estaba sentado en una esquina, esperando las consecuencias de sus acciones. «Señora Jiménez», dijo el detective Mendoza con una sonrisa, «no sabe cuánto me alegra verla viva. Su caso ha sido uno de los más difíciles de mi carrera». Carmen asintió nerviosamente. «Detective, yo sé que hice cosas ilegales, los documentos falsos, la identidad robada». «Señora», la interrumpió el detective, «usted fue víctima de acoso y chantaje. Hizo lo que tenía que hacer para proteger a su hijo. No hay cargos contra usted». Carmen sintió que un peso enorme se quitaba de sus hombros. «¿En serio?». «En serio», confirmó el detective, «pero necesitamos que nos cuente todo. Necesitamos la historia completa para cerrar el caso». Carmen miró a Fernando, que asintió alentadoramente. «Cuenta la verdad», le dijo. «Ya es hora». Durante las siguientes 2 horas, Carmen contó su historia. Habló del chantaje, las amenazas, el terror que había vivido. Habló de la decisión desesperada de huir, de los años viviendo con miedo, de la culpa por haber abandonado a su familia. Patricia lloraba en silencio mientras escuchaba. Nunca había imaginado que su hermana había vivido tal infierno. Cuando Carmen terminó, el detective se dirigió a Fernando. «Señor Vázquez, usted está siendo acusado de acoso, chantaje y amenazas. Tiene derecho a un abogado». Fernando se levantó con dignidad. «Acepto todos los cargos. No necesito abogado. Solo quiero que esto termine». «Fernando», dijo Carmen levantándose, «no tienes que hacer esto». «Si tengo que hacerlo», respondió Fernando con una sonrisa triste, «es la primera cosa correcta que hago en años». Se acercó a Mateo y se arrodilló frente a él. «Campeón, cuida a tu mamá»,
Sí, Mateo asintió solemnemente. ¿Vas a estar bien? Voy a estar bien, respondió Fernando. Voy a buscar ayuda. Voy a tratar de ser mejor persona. Se dirigió hacia la puerta con los oficiales, pero se detuvo y miró a Carmen una última vez. María Elena, le dijo, siento mucho todo el daño que te causé. Siento haber robado 6 años de tu vida. Siento haber separado a una familia. Fernando, respondió Carmen con lágrimas en los ojos, espero que encuentres la paz que tanto buscas. Fernando asintió y salió de la casa. Carmen sabía que probablemente no lo volvería a ver nunca más, y por primera vez en 6 años, eso no le daba miedo, le daba paz. ¿Puedes creer que Fernando finalmente hizo lo correcto? Esta historia está llegando a su final más emotivo. Dale like si sientes que tu corazón está lleno de emociones. ¿Qué crees que pasará ahora con María Elena y Diego? Los siguientes días pasaron como un torbellino. María Elena tuvo que acostumbrarse de nuevo a su nombre real, a su identidad verdadera. Diego, que ahora tenía 10 años, se confundía entre ser Diego y Mateo, pero lentamente comenzó a recordar quién era realmente. Patricia no se separó de ellos ni un minuto. Tengo 6 años que recuperar, decía mientras abrazaba a su hermana. 6 años de abrazos, de conversaciones, de ser familia. Pero el momento más emotivo llegó cuando María Elena se reencontró con sus padres. Su padre, don Roberto, había envejecido visiblemente. El ataque al corazón que había sufrido 2 años atrás lo había dejado más frágil. Su madre, doña Carmen, había desarrollado una depresión profunda que la había mantenido encerrada en casa durante años. Cuando María Elena entró a la casa de sus padres, llevando a Diego de la mano, sus padres se quedaron paralizados. «Mija», susurró su madre con voz temblorosa. «¿Eres tú? ¿Realmente eres tú?» María Elena se lanzó a los brazos de su madre llorando. «Sí, mami, soy yo, estoy aquí». Su padre se acercó lentamente, como si temiera que fuera un espejismo. «Mi niña», murmuró, «mi niña ha regresado». El reencuentro fue agridulce. La felicidad de estar juntos de nuevo se mezclaba con el dolor de los años perdidos, con las preguntas que no tenían respuesta, con el tiempo que nunca podrían recuperar. «¿Por qué no nos contactaste?», preguntó su padre con dolor en la voz. «¿Por qué nos dejaste creer que estabas muerta?». María Elena explicó la situación una vez más. Habló de Fernando, del chantaje, del terror que había vivido. Explicó que había usado documentos falsos, que había tenido que cambiar de identidad, que contactarlos habría puesto en riesgo su nueva vida. «Pero sufrimos tanto», dijo su madre llorando. «Creíamos que habías muerto, creíamos que nunca te volveríamos a ver». «Lo siento», respondió María Elena, abrazando a su madre. «Siento todo el dolor que les causé, pero tenía que proteger a Diego, tenía que mantenerlo seguro». Su padre miró a Diego, que había crecido tanto durante estos años. «¿Y tú, mijo, cómo estás?». Diego se acercó tímidamente a su abuelo. «Estoy bien, abuelo. Mami me cuidó muy bien». Don Roberto abrazó a su nieto con lágrimas en los ojos. «Creciste tanto, mijo, perdimos tu infancia, pero estamos aquí ahora», dijo Diego con la sabiduría de un niño que había vivido más de lo que debería. «Podemos hacer nuevos recuerdos». Esas palabras simples de un niño de 10 años fueron como un «no lo sé», respondió María Elena. «Parte de mí quiere ignorar la carta, seguir adelante como si nunca hubiera recibido esa llamada». «¿Y la otra parte?», preguntó Diego. «La otra parte siente que tal vez necesito escuchar lo que tiene que decir. Tal vez necesito cerrar ese capítulo completamente». Diego asintió. «¿Quieres que vaya contigo?». María Elena lo miró con sorpresa. «¿Tú quieres ir?». «Creo que sí», respondió Diego. «Creo que ambos necesitamos escuchar lo que tiene que decir». 2 días después, María Elena y Diego estaban en el centro de rehabilitación, sentados frente a la doctora Ramírez. «Antes de darle la carta», dijo la doctora, «quiero que sepa que Fernando ha cambiado mucho. La terapia, la prisión, la enfermedad, todo lo ha transformado. No es la misma persona que ustedes conocieron». María Elena asintió. «¿Podemos verlo?». «Él prefiere que lean la carta primero»,
respondió la doctora, entregándole un sobre amarillento. María Elena abrió la carta con manos temblorosas. La letra era débil, pero las palabras eran claras. Querida María Elena y Diego, sé que no merezco escribirles estas líneas. Sé que no merezco su atención después de todo el daño que les causé, pero estoy muriendo, y necesito decirles algunas cosas antes de irme. Primero, quiero pedirles perdón, no el perdón superficial que pedí en prisión, sino un perdón profundo que nace del verdadero arrepentimiento. Entiendo ahora que lo que hice fue imperdonable. Robé 6 años de sus vidas, separé a una familia, causé dolor que durará generaciones. Durante estos últimos años, he estado en terapia intensiva. He aprendido sobre mi enfermedad mental, sobre mi necesidad de control, sobre mi obsesión enfermiza. He aprendido que lo que llamé amor era en realidad posesión. He estado guardando este sobre durante semanas, temeroso de enfrentar la verdad, pero sé que ustedes merecen escuchar mis últimas palabras. Gracias por mostrarme que el amor verdadero es entrega, no posesión. Yo, finalmente, encuentro paz en el perdón que ustedes me dieron. Les deseo una vida llena de luz y libertad. Siempre los llevaré en mi corazón. Adiós, con arrepentimiento eterno. Fernando Vázquez, la voz de la doctora Ramírez, se quiebra al ver las lágrimas que asoman en los ojos de María Elena y Diego. Ambos se toman de la mano. El silencio llena la sala durante un instante que parece eterno, hasta que María Elena respira hondo y, con voz firme, dice: gracias, Fernando. Te perdonamos y te deseamos paz en tu último viaje. Diego asiente solemnemente. La carta cae suavemente de las manos de la doctora. María Elena se levanta, coloca un brazo alrededor de su hijo y, sin mirar atrás, abandona la sala del centro de rehabilitación. Esa tarde, bajo un cielo de tonos anaranjados y rosados, madre e hijo caminan tomados de la mano. Por primera vez en sus vidas, sienten el peso del pasado desvanecerse con cada paso. Aunque la herida siempre estará ahí, han aprendido que la fuerza para sanar nace del amor y el perdón. Mamá, pregunta Diego en voz baja, ¿crees que realmente vamos a estar bien ahora? María Elena sonríe. Siente que por fin ha encontrado la respuesta que buscó durante 6 largos años. Sí, mi cielo, hemos cerrado nuestro círculo completo. Ahora nuestra aventura es vivir en libertad y en paz. La cámara se aleja mientras se internan por el sendero del parque, dejando atrás sombras y miedos. Un nuevo capítulo los aguarda, lleno de esperanza, y esta vez, sin secretos ni amenazas. Pero lo más importante de todo, comenzó a sanar. Las pesadillas que la habían atormentado durante años comenzaron a desvanecerse. El miedo constante que había vivido comenzó a transformarse en esperanza. Por primera vez en 6 años, María Elena podía caminar por la calle sin mirar por encima del hombro. Podía formar relaciones reales. Podía ser ella misma. Y Diego, que había crecido demasiado rápido durante esos años de huida, finalmente podía ser un niño normal. Podía jugar con sus primos, conocer a sus abuelos, vivir sin secretos. La familia había sido herida, pero no destruida, y lentamente, muy lentamente, comenzaron a sanar juntos. ¿Sientes la esperanza que está renaciendo? Esta familia está encontrando la paz después de tantos años de dolor. Suscríbete para no perderte el final de esta historia increíble. ¿Qué crees que pasará con Fernando? Mientras María Elena reconstruía su vida, Fernando enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Había sido condenado a 3 años de prisión por acoso, chantaje y amenazas. Pero más importante que la condena legal era la condena que él mismo se había impuesto. Fernando había comenzado terapia psicológica en prisión. Por primera vez en su vida, estaba tratando de entender por qué había hecho lo que hizo, por qué había confundido amor con posesión. ¿Por qué había destruido la vida de una familia inocente? Era una obsesión, le explicó a su terapeuta. Durante una sesión, creía que si la tenía a mi lado, podría llenar el vacío que sentía adentro. Pero ahora entiendo que el vacío estaba en mí, no en ella. La terapia no era fácil. Fernando